Hola, soy René de Academia No Lineal y en este video vamos a hacer un recorrido introductorio por Lumen, que es un sintetizador de video semimodular de estilo analógico, que al ser semimodular nos permite bastante experimentación a través de las distintas formas en las que podemos interconectar sus módulos. Y bueno, precisamente en esta guía vamos a estar revisando de manera introductoria y básica todos sus elementos principales para que podamos navegar y entender más o menos cómo desenvolvernos en este programa. Lo ideal es que para seguir esta guía tengas al menos la versión demo de Lumen, así que este es un buen momento para bajarla e instalarla para poder seguir el video paso a paso. Eso, vamos. Bueno, Lumen puede generar y procesar video en tiempo real, ocupando sus osciladores y sus varios submódulos incluidos. Pero para entender cómo hacemos esto, lo esencial es entender sus paneles principales y cómo nos desenvolvemos en cada uno de ellos, ¿cierto? El primero es el Browse, que es el navegador, que es donde vamos a guardar y cargar nuestras configuraciones o patches. Después viene la vista de knobs, que es donde vamos a jugar con los osciladores, con las fuentes y vamos a poder cambiar los parámetros de nuestro sintetizador. Y la tercera vista es la vista de patch, que es como una versión más avanzada de la segunda, que es donde podemos explorar estas características semimodulares del sintetizador a través de ruteos más creativos y dinámicos. Lo primero que vamos a ver en la vista de Browse es que Lumen ya por defecto trae un montón de parches precargados, digamos, que fueron creados por distintos artistas y que nos permiten entender un poquito las distintas configuraciones a las que podemos lograr y la versatilidad que nos entrega la herramienta. Y bueno, para cargar un parche hay que hacerle doble clic, vamos a hacer eso ahora. Y aquí podemos ver que se actualizó, digamos, en esta vista y también podemos revisar que los ruteos y las configuraciones de las perillas también han sido actualizadas. Por ejemplo, aquí podemos ir modificando un poquito para ver qué va sucediendo. Una de las particularidades de la vista de knobs es que cada parche puede almacenar hasta 4 configuraciones o snapshots, ¿cierto? Y entonces dentro del mismo proyecto puedo tener hasta 4 variaciones. Voy a mostrarlo acá en la perilla de knobs para que quede un poquito más claro. Entonces pasamos del snapshot 1 al 2, al 4 y después vamos al 3. Y aquí vamos viendo, si vuelvo al 1, cómo van cambiando la configuración de las perillas, digamos, de este mismo parche. Entonces, cada proyecto o parche nos permite hasta 4 configuraciones que después podemos ir variando de manera, digamos, automática con solamente esta perilla, que nos permite como una herramienta como de performance mucho más rápida y variada. Ahora vamos a ver la vista de knobs o perillas. Cuando estemos usando Lumen vamos a pasar la mayoría del tiempo en esta vista, que es donde vamos a cambiar los parámetros de nuestro sintetizador. Ahora, para empezar a experimentar un poco con eso, vamos a crear un parche nuevo. Lo podemos hacer en File New o, como dice acá también, con el atajo Command N, que es el que voy a usar yo ahora. Lo que hace esto es que deshace todas las conexiones que habían previamente en los patches y retorna todas las configuraciones de las perillas a cero, o sea, nos entrega un lienzo en blanco, completamente en blanco. Ahora ajustemos algunas perillas en el sintetizador. Vamos a ir a la perilla Mod, que está en el oscilador del medio, el oscilador B, y vamos a arrastrarla un poquito hacia arriba para ver cómo va afectando nuestra señal. Otra de las formas en las que también podemos arrastrar estas perillas para tener un mayor grado de precisión es con Shift. Shift nos entrega algunos valores predefinidos, en este caso 0 y 100. Control nos entrega un grado un poquito más fino de arrastre. Y Shift y Control es realmente lento para ajustes muy finos. Ahora en este mismo oscilador vamos a encontrar la perilla llamada Sync y la vamos a subir también. Está acá. La vamos a ir subiendo hasta que encontremos algo que nos parezca interesante. Ahí, por ejemplo. Y así es como logramos nuestros primeros resultados en Lumen.
nuestros primeros pasos que ya después con el tiempo vamos a ir complejizando en este video. Los atajos de deshacer y rehacer también funcionan y aplican a las perillas. Aquí son Command Z y Edit, Redo, Command Shift Z. Vamos a modificar un poquito la perilla de frecuencia. Ahí lo vamos ajustando un poquito. Y ahí tenemos algo un poquito más interesante quizás. Bueno, las perillas de mod de sync y de frecuencia, que ya vimos acá, mod, sync y frecuencia, son las que más vamos a usar cuando estemos creando un parche. Así que es una buena idea empezar a familiarizarse y experimentar con estas desde ahora. Y explorarlas para poder entender un poquito su rango de posibilidades. Y el tercer panel es el Patch Panel, que es el más complicado, pero a la vez el más poderoso de los que incluye Lumen. Nos permite redirigir el flujo de la señal entre distintas partes del sintetizador, entre los distintos módulos, para poder extender sus características y su funcionamiento. Muchos de los presets que vienen incluidos se apoyan en esta funcionalidad para poder tener su look característico. Y también nos permiten cambiar la forma en la que interactuamos con las perillas en el panel de knobs. Por ejemplo, ahora podríamos sacar la señal del rojo y meterlo en el mod in, en la entrada de la modulación del oscilador A. Entonces, si hacemos esto y volvemos al panel de knobs, al mover la perilla de mod, vamos a estar alterando el canal rojo. Y solamente el canal rojo. Y si volvemos a la vista de patch, podríamos deshacer este ruteo y vemos que cambia completamente el aspecto de nuestro patch. Volvemos a knob y devolvemos el mod hacia donde estaba y ahí lo tenemos como previamente lo habíamos dejado. Esos son los tres paneles principales de Lumen. Es importante entender cómo funciona cada uno, ¿cierto? Y cómo los podemos hacer interactuar para poder sacarle el mayor provecho a la herramienta y poder, digamos, soltar nuestra creatividad de manera más intencionada. Ahora, si quisiéramos hacer las cosas un poquito más interesantes, podríamos procesar la entrada de video de una webcam, ¿cierto? Porque Lumen no nos permite solo generar estos patrones de video, sino que también nos permite aplicar estos efectos a video externo. Lumen nos va a permitir procesar la señal de la mayoría de las cámaras que pueda detectar nuestro sistema operativo MacOS y también nos permite modificar la señal de otras aplicaciones como Resolume o VDMX en la medida que estas funcionen con el protocolo Siphon. Siphon es un protocolo de código abierto que nos permite mandar video en tiempo real entre aplicaciones, ¿cierto? Y que puede ser integrado por los distintos desarrolladores de las aplicaciones para poder generar compatibilidad entre sí. Acá hay una lista de las aplicaciones que soportan este protocolo. Bueno, antes de que pasemos a ver un ejemplo de cómo trabajar con señal de video externa, me gustaría que aprovecháramos lo que tenemos acá hasta ahora para ver cómo guardar un parche en Lumen, que podemos hacer de dos maneras muy sencillas. Podemos ir a File y Save, o también podemos usar el atajo de teclado Command S. Nos va a pedir que ingresemos un nombre. Le voy a poner demo 1 y podemos ver que se guarda en nuestra vista de browse o navegador. Ahora, y para mostrar cómo procesar entrada de video externa en Lumen, vamos a comenzar con un patch nuevo. Y esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos ir a File, New, o también podemos usar el atajo Command N. ¿Por qué hacemos esto? Porque al tener conexiones en el panel de patch posiblemente, y como estas conexiones afectan la forma en la que las perillas del panel de knobs funcionan, esto puede entorpecer un poquito la forma en la que queremos trabajar o lo que estamos intentando hacer ahora, que es procesar directamente video externo. Ahora primero vamos a elegir la webcam del computador en este menú desplegable que tiene un icono de cámara, y aquí podemos ver que está
FaceTime HD cámara, que es la webcam por defecto de los computadores Apple. Lo vamos a elegir. Y ahora vamos a ir a la vista de knobs y tenemos que cambiar la fuente del oscilador. ¿Cómo lo hacemos? En cada columna de oscilador existen estos botones de OSC. Y al estar procesando señal de video externa, este input afecta el canal rojo, verde y azul de nuestra señal de video. Veamos. Cambiamos el oscilador rojo a cámara, lo mismo con el verde y lo mismo con el azul. Y esto es lo más parecido a la señal sin alterar de la webcam. Puedes ver que algunos de los controles del oscilador están desactivados, como el dial de la frecuencia, el sync o el modificador de la frecuencia. Esto es porque al estar procesando señal de cámara no hacen nada. Los otros controles sí hacen algo, así que ahora vamos a explorar un poco. Bueno, los osciladores también tienen este mix level. Y si lo bajamos podemos eliminar completamente el canal azul, el verde o el rojo y nos quedamos sin señal. Eso. Por ahí. Bueno, y así es como procesamos señal de video externa en Lumen. Si bien ya aprendimos cómo se guarda un parche dentro de la vista de Browse y también cómo podemos duplicarlo para seguir avanzando sin perder nuestros progresos hasta cierto punto, también es importante saber cómo podemos hacer capturas de pantalla de lo que está pasando en nuestra interfaz de Lumen, ¿cierto? Entonces, la forma para hacer captura de imagen en este caso es a través del menú Patch, Capture Still Frame, que ahí también está señalado con el atajo Command-Shift-C, que lo que hace es generarnos una imagen en el escritorio. La voy a ir a buscar. Aquí la tengo, la abro y aquí podemos ver cómo nos deja una captura de imagen de lo que está pasando, de lo que estábamos haciendo en este punto. También otra forma de capturar sería capturar un stream de video, que lo podemos hacer en este caso a través del protocolo Siphon conectando nuestro Lumen con OBS. Lo vamos a ver. Aquí tengo mi OBS y le voy a agregar una fuente, que en este caso va a ser un cliente de Siphon. Fuente Lumen. Perfecto. Aceptamos y escalamos, ¿por qué no? Y ahora, ya recibiendo señal Siphon desde nuestro Lumen directamente hacia OBS, podemos grabar. Y mientras estamos grabando vamos a mover un poquito más. Vamos a explorar un poquito más lo que está pasando en este oscilador. Y bajamos un poquito. Y eso. Ahora vamos a detener la grabación. Y aquí me entrega la ruta donde está mi video. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos el video grabado. Bueno, ya no necesitamos OBS, así que lo voy a cerrar. Y aquí podemos ver nuestra captura de video. Y mientras estamos grabando vamos a mover un poquito más. Vamos a explorar un poquito más lo que está pasando en este oscilador. Y así es como capturamos imagen estática y video dentro de Lumen.
Los osciladores son los bloques de construcción básicos de la síntesis de video dentro de Lumen, así que ahora vamos a ver, entre otras cosas, qué es un oscilador y por qué Lumen tiene tres, como podemos ver, qué frecuencias se pueden usar para crear los distintos tipos de patrones visuales, cómo interactúan entre sí los controles de frecuencia y sync, y cómo usamos el Wave Shaper y el Colorizer para hacer ajustes finos. Pero primero tenemos que entender, claro, qué es un oscilador. En esencia, un oscilador crea una señal que va hacia arriba y hacia abajo en intervalos regulares. Funciona de la misma forma como funcionan los osciladores de los sintetizadores de audio. Así que si has usado uno de esos antes, se te va a hacer mucho más fácil entender lo que viene ahora. Bueno, este movimiento oscilante va produciendo una forma de onda a medida que va avanzando en el tiempo. Y en esta guía vamos a crear patrones usando las formas sinusoidal, la forma de onda de diente de sierra y la forma de onda triangular. Pero primero vamos a lo básico. La síntesis de video analógica consiste en tratar una señal eléctrica que transmite video análogo como algo que puede ser modulado, alterado y con lo que podemos básicamente jugar. Esta forma de pensar es transversal a todos los sintetizadores de video análogo, desde el, no sé, 1969 con el Image Processor de Dan Sardin, hasta los sintetizadores hardware actuales y los sintetizadores de video en forma de software como Lumen, que es lo que tenemos al frente. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, resulta que cuando tomamos esta señal, que es un patrón eléctrico y repetitivo, que viene de un oscilador y lo conectamos a una pantalla CRT, puedes hacer que aparezcan formas que se mueven y patrones de distinto tipo. Esto pasa por la forma en la que el tubo de rayos catódicos que tiene la pantalla CRT y que es la que hace que ésta funcione, proyecta el movimiento del flujo de electrones a través de la pantalla durante la impresión de un fotograma, entendiendo que la imagen en movimiento o el video de cualquier tipo es una sucesión de fotogramas fijos que se proyectan a una velocidad que el ojo humano percibe como movimiento a través del fenómeno que se conoce como persistencia retiniana. Bueno, la versión simple es que cuando la señal de video análogo es más alta, crea un punto más brillante en la pantalla y cuando es baja, crea un punto más oscuro. Pero en qué parte de la pantalla aparece este punto depende de en dónde esté el rayo de electrones en ese momento. Entonces, el movimiento del rayo de electrones, sumado a la señal que sube y baja en intensidad, terminan trabajando juntos para pintar una imagen en tiempo real. No nos preocupemos tanto, no es necesario entender todos los detalles técnicos para poder ocupar un sintetizador de video y hacer cosas interesantes y artísticas, así que de momento las cosas clave que hay que saber serían: 1. Los osciladores de Lumen simulan una señal análoga de video que se muestra en una pantalla análoga también simulada, y 2. Esta interacción entre señal y pantalla es lo que le da a las distintas frecuencias y formas de onda sus propios aspectos visuales distintos entre cada uno. Así que podríamos decir que tenemos al frente un instrumento de video que comparte la misma filosofía que las herramientas de los grandes videoartistas de los 70 y los 80, así que manos a la obra. Primero nos vamos a mover al panel de los knobs para ver los tres osciladores, que aquí están. Lumen, como es un sintetizador semimodular, uno está construido con partes más pequeñas o submódulos, como los osciladores y los efectos, que cada uno genera o procesa señales de video. 2. Cada uno de estos submódulos están preconectados entre sí por un orden particular, predefinido. Y 3. Podemos cambiar el orden en que los submódulos procesan la señal del video. Por ahora vamos a hablar solo de lo que pasa cuando no has hecho cambios en el panel de patch, así que los submódulos están conectados entre sí de acuerdo a su orden típico, que vendría siendo nuestro patch default. Llamemos a un patch default presionando Command N. Aquí hay una vista simplificada de cómo los submódulos dentro de Lumen están conectados entre sí en el patch default. El oscilador A, B y C se suman en el mixer, la señal del mixer pasa a los efectos y los efectos pasan directo al output, que es lo que nosotros terminamos viendo.
Para ver de forma más clara cómo funcionan los osciladores, vamos a quitar de la mezcla el oscilador B y el oscilador C, así nos enfocamos solamente en lo que está pasando en el oscilador A. Así que vamos a quitar el oscilador B y vamos a quitar el oscilador C. Los osciladores del lumen por defecto, cada uno está asignado a los colores rojo, verde y azul. Entonces, ahora que bajamos el oscilador B y el oscilador C, que corresponden al verde y al azul, nos quedamos solamente con lo que está pasando en el color rojo. Ahora entendamos cómo funciona la frecuencia del oscilador A. La cantidad de veces por segundo que el patrón de un oscilador se repite se llama frecuencia. Las frecuencias se miden en Hz, abreviado Hz, así que si un oscilador tiene una frecuencia de 1 Hz significa que su ciclo se repite una vez por segundo. Y si tiene una frecuencia de 50 Hz significa que su ciclo se va a repetir 50 veces por segundo. En este caso, los osciladores de lumen pueden oscilar desde 8 segundos hasta 1,92 billones de veces por segundo. Así que tenemos un rango bien amplio de acción. La perilla de la frecuencia, de hecho, son dos perillas una encima de la otra. La de afuera es como un control más grueso, un control general que nos permite ir rápidamente de un extremo al otro del rango de frecuencia. Y la de adentro es un control más fino que puede girar varias veces sobre su propio eje. Entonces, si hacemos un barrido por todo el rango de frecuencias, se vería algo así. Vamos al principio y comenzamos el barrido. 1000 Hz, 2000 Hz, 12.000 Hz, 20.000 Hz, 32 y llegamos hasta el final del recorrido. Y ahora volvamos. Y volvimos de nuevo a 0,125 Hz, que son 8 segundos. A ver, debido a la relación que tiene la frecuencia de oscilación de cada oscilador y la frecuencia de la pantalla, que son 60 Hz, podemos ver cómo van apareciendo cierto tipo de patrones cuando vamos pasando por el rango de frecuencia. Por ejemplo, si nos quedamos acá en 0,125 Hz, que es el valor mínimo, lo único que vemos es un destello de color. Y a medida que nos vamos acercando a los 10 Hz, esto se va acentuando un poquito. 8 Hz, 7 Hz, ahí está. Cada vez más lento. Y lo subimos un poquito hasta llegar a 8 Hz. Después, si subimos de 10 Hz, por ejemplo, hasta los 60 Hz, a ver. Ahí. Sobre los 10 Hz vamos a ver este barrido de líneas. Entonces, si quieres hacer un barrido lento, debería estar cerca de los 60 Hz, como acá. 750, eso. Ahí estamos en los 60 Hz y si subimos un poquito la frecuencia, tenemos un barrido lento. Y entonces, si queremos que las líneas, porque en este caso la línea es lenta y tiene aproximadamente el mismo alto que la pantalla, si queremos que estas líneas se muevan más lento o que tengan divisiones que sean del tamaño, digamos, de divisiones exactas de la pantalla, hay que configurar el oscilador a un múltiplo de 60. Por ejemplo, podríamos ir a 120 o a 180. Vamos a ir a 120. 124, 120. Ahí podemos ver que cada línea roja, cada franja roja es aproximadamente de la mitad de la pantalla. Porque su frecuencia, 120 Hz, es el doble que la frecuencia de la pantalla, que son 60. Y ahora vamos a ir a 180. 180. 180, ahí está. 3 veces, justo. Alcanzan a caber 3 líneas dentro de la pantalla completa. Y vamos con un barrido lento. Ahora, por ejemplo, vayamos a otra frecuencia, cerca de los 500 Hz. A ver. 480 podría ser. 480, eso. Ya. A medida que vamos incrementando la frecuencia, vemos que la cantidad de líneas que aparecen aumenta también. Y ahora subamos mucho más hasta los
30.000 Hz, a ver. 3, 28, 29, 28,7, a ver. Ya, sobre los 6 kHz, las líneas empiezan a ser muy pequeñitas y empezamos a ver patrones, o sea, líneas diagonales. 28,74. Vamos a buscar esa frecuencia en específico. Muy fino y completamente en diagonal ahí en 45 grados. Ahora vamos a los 880 kHz, que todavía tenemos rango para explorar. 874, 800. No olvidemos que con Shift podemos ir yendo a valores fijos, predefinidos, pero también podemos con Control hacer un barrido más lento. Busquemos los 880 kHz. ¿Dónde están? A ver. Perfecto. En un rango de frecuencia tan grande como este, podemos ver patrones ya más parecidos al ruido. Está demasiado cerca, demasiado intrincado la cantidad de líneas, entonces se parece un poco más como a una especie de patrón de ruido muy finito. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra que podemos crear patrones que tengan líneas de distintos tamaños y que estas líneas se muevan a distintas velocidades. Pero también podríamos hacer un patrón con líneas estáticas. En ese caso es donde se hace necesario hacer uso de la perilla del control de Sync. Ahora tenemos que ver cómo funciona la perilla de Sync para ir frenando el movimiento o deteniendo el movimiento completamente de nuestros osciladores de video, ¿cierto? La perilla de Sync es uno de los controles que más vamos a usar en Lumen porque nos permite cambiar la velocidad y dirección del movimiento de las líneas en los patrones que vayamos creando. La perilla de Sync tiene 3 posiciones a las que podemos llegar fácilmente a través del atajo de la tecla Shift. Voy a bajar un poquito la frecuencia de este oscilador para que se note más. Por ahí. Ya. Entonces tenemos la posición sin sincronización, que es la perilla completamente a la izquierda, y es lo que hemos ocupado hasta ahora. Los osciladores corren de manera libre y crean estas líneas en movimiento que vamos viendo, que hemos visto hasta ahora. Podemos con Shift llevar la perilla hacia el sync horizontal, que lo que hace es que va a reiniciar la fase del oscilador en cada cuadro, creando estas líneas estáticas. Y la otra posición es completamente a la derecha, el sync vertical. Lo vamos a ver de nuevo, es sin sincronización, sincronización horizontal y sincronización vertical. El parámetro de sincronización vertical lo que hace es reiniciar la fase del oscilador en cada línea horizontal, entonces esto nos permite crear líneas verticales. Ahora un tip que puede resultar útil es que cuando estamos ocupando la perilla de sync, vamos a ver que a medida que vamos arrastrando hacia el sync horizontal, nuestro movimiento se detiene. El avance de la perilla se detiene. Esto a veces puede ser conveniente, pero si quisiéramos tener un barrido fluido sobre la posición del sync horizontal, lo que tendríamos que hacer es ocupar la tecla Control mientras vayamos pasando por esta posición. Así podemos ir haciendo un barrido más fluido. Y no que tenga esta detención de golpe. Ahí está. Voy a explicar cómo funciona esta perilla un poco más en detalle porque así de entrada se pueden ver los resultados, pero nos cuesta un poco entender qué es lo que hace precisamente la perilla, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que los patrones que creamos con el oscilador se mueven porque la frecuencia del oscilador no está sincronizada con la frecuencia de la pantalla, que ya vimos que eran 60 Hz. Esto hace que la fase de la señal de video sea distinta al final de cada fotograma, haciendo que la línea comience en un lugar distinto cada vez que se muestra un fotograma, y esto genera la sensación de que
la línea se estuviera moviendo. Si quisiéramos evitar esto, tendríamos que reiniciar la fase del oscilador en cada fotograma para que la imagen se mantenga quieta. Y esto es precisamente lo que hace la función de sync horizontal, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, y para terminar de hablar de esta característica del sintetizador, quiero mencionar que las tres opciones de sync que acabamos de ver nos ofrecen las opciones que podríamos tener en un oscilador de video hardware tradicional. Y normalmente es todo lo que necesitamos para poder crear patrones complejos. Una particularidad que tiene el Lumen que es que al ser un sintetizador virtual se puede permitir algunas libertades y ofrecernos cosas que no serían posibles en un oscilador de video normal. Por ejemplo, si giramos la perilla sync de izquierda a derecha, si volvemos a la posición inicial y empezamos a hacer nuevamente el barrido, vamos a ver que entre unsynced y el sync horizontal, el movimiento de las líneas se va frenando. Esto se logra modificando la frecuencia del oscilador al múltiplo más cercano de la frecuencia de la pantalla, que son 60 Hz. Y entonces, mientras más nos acercamos al sync horizontal, el número más se acerca a un múltiplo de 60, entonces se mueve más lento. Y entre el sync horizontal y el sync vertical, podemos ver que las líneas giran, van rotando. Esto no lo podríamos hacer en un sintetizador normal de video, así que es un truquito que nos deja Lumen para poder crear patrones un poco más interesantes. La perilla que vamos a ver ahora es la perilla del Wave Shaper. Primero tenemos que recordar las formas de onda más típicas, que podrían ser diente de sierra, cuadrada, sinusoidal y triangular. Todas estas formas pueden ser generadas fácilmente con Lumen, solo con girar la perilla de Wave Shape, que es la perilla que tenemos acá. Ahora podemos ver que debajo de la perilla está mostrando la forma de onda que se está generando en este momento, que en este caso es una forma triangular. Si la movemos a la izquierda, la convertimos en diente de sierra, y si la movemos a la derecha, la convertimos en sinusoidal. Podemos ver cómo el dibujo también va cambiando en tiempo real a medida que la vamos modificando. Volvamos a triangular. Si nos fijamos bien, podemos ver cómo la forma de onda va a afectar los valores más claros y más oscuros que nos entrega cada oscilación a través de esta gradiente que vemos entre rojo, que es el valor más alto, y el negro, que es el valor más bajo. Entonces, si volvemos a diente de sierra, podemos ver que la gradiente va en una sola dirección. Es una pendiente del claro al oscuro. Arriba el rojo brillante, abajo el negro. Tal como la pendiente de la onda va de arriba a abajo. En la onda triangular podemos ver que la curva va de manera lineal del valor más bajo hasta el valor más alto y nuevamente hasta el valor más bajo. Acá del valor más bajo hasta el valor más alto y nuevamente al valor más bajo, que también es correspondido con el dibujo de la forma de onda que se ve debajo del potenciómetro. Y si nos vamos a la forma de onda sinusoidal, podemos ver que la gradiente que se forma acá en cada una de las líneas nuevamente corresponde con el dibujo de la forma de onda que está debajo de la perilla. También podemos generar formas de onda cuadradas, pero eso ya es parte de los procesos de modulación más avanzados que tiene Lumen. Ahora vamos a ver el control de color, que va a determinar el color que nos entrega el oscilador y que ya dijimos que por defecto viene asignado a los colores tradicionales de la señal de video RGB, que son el rojo, el verde y el azul. Ajustemos el color que nos está entregando el oscilador A. Presionamos acá en color, mantenemos presionado y nos podemos dar cuenta que el selector va entre el matiz o hue del color y la saturación del color. Elijamos este verde, bien saturado. Ahí está. Bueno, esto en conjunto con la perilla de Mix Level nos va a permitir ajustar qué tan brillante queremos que se vea nuestro oscilador en la mezcla. De 0 a 100. Si queremos volver al valor por defecto del oscilador, tenemos que hacer doble clic sobre este. Y con esto concluimos el recorrido por los osciladores.
Ahora vamos a entrar en el terreno de las modulaciones, porque la modulación de los osciladores es la clave para crear parches interesantes dentro de Lumen. Por eso ahora vamos a aprender a, uno, usar los modos de modulación de fase, la fase de la forma de onda, key, que podríamos decirle recorte o umbral, y hue, matiz de color, para mejorar la forma en la que trabajamos la síntesis. Modos de modulación phase, key y hue. Y también vamos a aprender a ocupar la FM o modulación de frecuencia para agregar movimiento adicional a nuestros patrones. Y para empezar, primero entendamos qué es la modulación. Al hablar de modulación, nos referimos a que el comportamiento del oscilador está siendo afectado por una señal externa. Los osciladores de Lumen tienen dos entradas para modulación: mod y FrecMod, que es la abreviación de Frequency Modulation o FM. Primero veamos el parámetro de mod, y para esto tenemos que empezar a trabajar desde un patch default, que es lo que tenemos acá en pantalla. La forma en la que controlamos la cantidad de modulación que un oscilador recibe a través de su mod input o entrada de modulación es muy simple, solo tenemos que girar la perilla de mod. Vamos a hacer eso dentro de nuestro patch default, pero antes vamos a jugar un poquito con el sync de los osciladores, con la frecuencia, y vamos a ver qué pasa. Movemos un poquito la frecuencia. Sí. Eso. Vamos a ocupar los tres osciladores ahora. Le vamos a cambiar la forma de onda también, para que sean sinusoidales. Vamos a jugar con el sync. Eso. Y ahora le metemos modulación de entrada al oscilador B y al oscilador C. Vamos a darle un poquito más de sync. Eso. Así es como a través de la modulación de los osciladores podemos llegar a un patrón de línea ondulado similar a un arco iris bastante colorido, que es lo que tenemos acá. Y ahora que tenemos esto, sería bueno que viéramos qué es lo que está sucediendo realmente con nuestro patrón. Y para eso tenemos que tener en cuenta el flujo de señal de la modulación. La pregunta que queremos responder primero es: ¿de dónde obtienen la señal de modulación los osciladores de Lumen? Como vimos antes, el flujo de señal del Lumen se corresponde con este diagrama, donde el oscilador A, B y C se suman en el mixer, pasan a los efectos y después pasan al output, que es lo que nosotros podemos ver en la pantalla. Ahora agreguémosle el diagrama de las flechas que indican las señales de modulación. Aquí podemos ver exactamente de dónde cada oscilador obtiene la señal de modulación, al menos en la configuración por defecto. La señal del oscilador B es modulada por el oscilador A. La señal del oscilador C es modulada por el oscilador B. Y la señal del oscilador A es modulada por el output. Entonces, al girar la perilla de modulación en el oscilador B, lo que estamos haciendo es cambiando su salida basándonos en la salida del oscilador A. La vamos a mover un poquito. Lo vamos a quitar. Y ahora lo agregamos. Ahora, acá hay un tema bien interesante, que es que podemos ver que hay un loop de feedback, una retroalimentación. El output o la salida final vuelve al oscilador A, pero al mismo tiempo la salida final depende del oscilador A. Ambos dependen el uno del otro. Y esta interdependencia crea un sistema bien caótico, que es donde el Lumen se convierte en una herramienta bastante expresiva. Por eso no cambié la modulación del oscilador A, porque los resultados son mucho más invasivos con respecto a lo que estábamos haciendo. Y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero por mientras veamos qué hubiese pasado si hubiese activado la modulación del oscilador A. Y claro, acá no es solamente el oscilador A siendo modulado por otro oscilador, sino que además está siendo modulado por la salida. Entonces es mucho más complejo y errático el comportamiento de esta perilla. Y ahí se convierte al final en una especie como de barrido de ruido de color de puntos.
Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso en detalle. Ahora que ya sabemos de dónde recibe su señal de modulación cada oscilador, hablemos de los modos de modulación, que son los que afectan el cómo cada oscilador recibe la señal de modulación. Me explico. Los osciladores de Lumen tienen tres modos de modulación: Phase Mod o modulación de fase, Key Mod o modulación por recorte o clave, y Hue Mod o modulación del matiz de color. Phase Mod es la que viene por defecto y la que hemos estado usando hasta ahora. Pero podemos cambiar el modo de modulación apretando el botón que está acá debajo del control de frecuencia y al lado del botón que usamos anteriormente para procesar señal de cámara. Veamos rápidamente cómo cambia la señal y después pasamos a explicar cada uno de los modos. Acá, Phase, Key, Hue, Phase, Q, Key, Hue, Phase, Key, Hue, y en el oscilador B, Phase, Key y Hue. Ahora veamos en detalle cómo funciona cada modo de modulación, y para eso vamos a volver el control de modulación de la osciladora al valor inicial, que era 0. Phase Mod lo que hace es mover la salida del oscilador hacia atrás y hacia adelante en el tiempo en base a la señal con la que estemos modulando el oscilador. Y mientras más oscura o clara sea la señal de modulación, más se va a mover esta señal de salida del oscilador. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es crear líneas onduladas como tenemos acá. Y mientras más giremos la perilla de modulación a la derecha, como vamos a probar en el oscilador B, más onduladas van a ser. Volvamos un poquito al valor anterior. Entonces, a medida que exploremos con formas de onda, frecuencias, y distintos valores de sincronización, podemos ver que al modular esta señal vamos a tener resultados más complejos e interesantes. Bueno, ya que estoy en el control de modulación de la osciladora, quiero mencionar que el Phase Mod es bien versátil al ser usado en este oscilador, que es el que tiene el loop de feedback, ¿cierto? Porque como el oscilador A está modificado por la salida final, si tenemos los tres moduladores un poquito abiertos aunque sea, comenzamos a ver con la modulación del oscilador A que estos artefactos bien ruidosos que habíamos visto antes comienzan a aparecer. A ver, vamos a quitarle un poquito para que se note. Ahí está. Ahí está, sin modulación en el oscilador A. Y ahora comenzamos a meter este ruido, este como artefacto de distorsión y ruido, que se va a ir acentuando a medida que vayamos subiendo los valores de la perilla de modulación de los otros osciladores. Hagámoslo de nuevo, pero desde el patch default. Command N. Vamos a modular el oscilador B, el oscilador C. Vamos a cambiar un poquito la frecuencia. Vamos a cambiar un poquito los valores del sync.
Y ahora modulamos con el oscilador A. Y aquí es donde más se puede apreciar estos artefactos de ruido que se generan al usar el oscilador A, que es el que tiene el loop de feedback completo. Porque nuevamente, el oscilador A no solamente está modulando en base a otro oscilador, está modulando en base a la salida principal. Eso es todo. Ahora vamos con Keymod. Ahora veamos el Keymod. Y bueno, el Keymod modifica la señal exactamente de la misma forma que el FaceMod, pero a la señal entrante le aplica una función de umbral, un threshold. Entonces solamente pasa o el 100% de la señal o el 0% de la señal. Completa luz o completa oscuridad en este caso. Esto se llama keying y el principio de funcionamiento es similar al que se usa para hacer recortes de croma en video o chroma key. Vamos a ver una comparación entre el Keymod y el FaceMod. Acá tengo el oscilador C, que es el único que está mandando señal a la mezcla, como podemos ver en base a la posición que tienen los mix levels. Y como ya vimos, la señal del oscilador C es modulada por la señal del oscilador B. Al menos esa es la configuración que trae por defecto el patch nuevo al crearlo. Entonces, modulamos la señal del oscilador C en base a la señal del oscilador B y podemos ver que su movimiento cambia. Vamos un poquito más. Y ahora cambiemos a Keymod. Y podemos ver que solamente pasan valores o 100 o 0. Pasa o luz o oscuridad. Y deja fuera todos los valores intermedios. Entonces, ¿cómo sabe el oscilador qué parte de la señal deja como claro o como oscuro? Esto es con la perilla de selección de umbral que está reemplazando a lo que antes era el Wave Shaper. Y esto funciona de la siguiente forma. Al estar hacia la izquierda, solo deja las partes más oscuras de la señal entrante, con un valor de 100% luz. Mientras más a la izquierda, más bajo es el umbral. Aquí podemos ver cómo se va actualizando el dibujo, ¿cierto? A medida que lo vamos moviendo. Podríamos entender que acá a la izquierda está el valor de 0, oscuridad máxima, y acá a la derecha está el valor de 100 o luz máxima. Entonces, lo que está abajo es lo que no pasa y lo que está arriba es lo que sí pasa. Entonces aquí, mientras más a la izquierda, más pequeña es la sección que pasa y es la mayor cantidad, o sea, ya están los valores de oscuridad máxima. Entonces lo vamos subiendo y lo dejamos al medio. Si lo dejamos al medio, solo la parte intermedia de la señal, lo que no es ni muy claro ni muy oscuro, se convierte en 100% luz y pasa. Esto ubica un umbral tanto arriba como abajo de la señal. Como vemos nuevamente en el dibujo, no pasa lo más oscuro, no pasa lo más luminoso, pero sí hay una sección intermedia de señal de video que se convierte en 100% luz y pasa. Y cuando estamos hacia la derecha, solamente las partes más luminosas de la imagen entrante, que es la que modula, en este caso la del oscilador B, van a quedar convertidas en 100% luz. Y mientras más a la derecha, como podemos ver el dibujo, más alto el umbral y por ende va a ser menor la cantidad de luz que se va a convertir en 100% luz y más alta en el espectro de oscuridad a luz va a tener que encontrarse. Y esto también funciona con la señal de video externa. Vamos a seleccionar nuestra webcam nuevamente y ahora vamos a cambiar el input del oscilador B a cámara. Y ahí podemos ver cómo va reaccionando el umbral de nuestro Keymod. Vamos a modular un poquito más. Solamente las partes más oscuras, las partes intermedias
y las partes más luminosas, que acá en realidad no hay mucha luz en el lugar donde estoy grabando. Y ahora volvamos a fuente de oscilador. Y así es como funciona el Key Mod. Ahora veamos el Hue Mod o modulación del matiz de color. El Hue Mod es de hecho el modo más fácil de los tres de explicar, porque lo que hace es simplemente cambiar el color de la salida del oscilador. Y esto lo hace partiendo desde el color que elegimos en el selector de color del oscilador, en este caso el azul, y va cambiando su valor de hue o matiz de color, desplazándolo hacia donde la señal de modulación tenga más información de luz. Porque recordemos que las modulaciones solo toman en cuenta la intensidad lumínica de la señal que entra, no la información de color. Entonces, tenemos el oscilador C y lo voy a modular con el oscilador B. Antes de eso, veamos la señal del oscilador B, para entender también que tiene como un barrido de movimiento más rápido, ¿cierto? Entonces, lo sacamos, volvemos a encontrarnos en el oscilador C, nos enfocamos en esto y comenzamos a modular la señal, como ya sabemos, ¿cierto? A partir de la señal del oscilador B. Vamos de a poquito. Claro, acá se va hacia el morado y hacia el magenta porque son los colores adyacentes en, digamos, la línea de matiz de color al azul. Entonces, a medida que va detectando más cantidad de luz desde la señal que le estamos enviando del oscilador B, más va a comenzar a incluir colores dentro del rango. Ahora está apareciendo el rojo, amarillo, y así podemos incluir todo el rango de colores. También, otra cosa que podríamos hacer acá es cambiar la forma de onda. Entonces podríamos, como por ejemplo en una onda de diente de sierra, tener una línea dura que se vaya degradando hacia el cero. Un valor como de intensidad de luz 100 que se vaya degradando hacia el cero. Hagámoslo. Ahí tenemos una gradiente que parte en este magenta y se va deshaciendo hasta el azul. Y así es como funciona la modulación por matiz de color en Lumen. Y ahora, para terminar las modulaciones, vamos a hablar de la modulación de frecuencia, FrecMod o simplemente FM, que la vamos a modificar a través de esta perilla. La modulación de frecuencias no la mencionamos anteriormente porque ocupa un grupo de entradas completamente distinta para modular cada uno de los osciladores. La idea de funcionamiento es sencilla. Podemos entender la modulación de frecuencia como una forma de girar la perilla de frecuencia de cada oscilador sin tener que tocarla. Las señales con más información de luz suben la frecuencia, mientras que las señales con menos información de luz, las más oscuras, bajan la frecuencia. La frecuencia, digamos, a la que oscila cada uno de los osciladores. Si comenzamos a mover la perilla de modulación de frecuencia, comenzamos a modular la señal de esta forma. Ahora viene la parte confusa, que es saber de dónde obtiene cada oscilador la señal que va a usar para la modulación de la frecuencia. Y por supuesto que en el patch default hay una estructura que viene prefijada para que podamos comenzar a trabajar. Y acá el oscilador A obtiene la señal del LFO A, el oscilador B obtiene la señal del LFO B y el oscilador C obtiene la señal del LFO C. Podemos ver que el LFO A y el LFO B están en el panel Dual LFO, en este submódulo que está acá en el panel frontal de Lumen, pero el LFO C está escondido. Está escondido acá en el patch panel en la esquina inferior derecha. Ahí está. Ahora volvamos a la modificación en sí. Aquí está, sin modificación, ¿cierto? Podemos tener un barrido constante. Y si agregamos la modulación, podemos ver que está cambiando la frecuencia a la que oscila el oscilador, valga la redundancia. O sea, el oscilador sigue oscilando a 61 Hz, que es en este caso, pero
la modulación de la frecuencia hace que vaya subiendo y bajando la frecuencia a la que oscila constantemente. Y este es el oscilador B, por ende lo está modificando el LFO-B. Y acá el LFO-B está agregando 3 Hz a cada oscilación. Entonces tiene este vaivén, y si lo vamos subiendo se va haciendo más rápido. Lo vamos a dejar donde estaba, en 3 Hz, para mostrar la forma en que la forma de onda del LFO afecta el movimiento. Acá podemos ver que el movimiento que agrega el dual LFO es un movimiento constante de arriba a abajo, claro, porque aquí tenemos una forma de onda triangular, pero podríamos dejarla como diente de sierra, y ahí vemos que el movimiento es un golpe brusco hacia un lado, una especie como de rebote acelerado en vez del movimiento constante y a la misma velocidad que tiene. Y si hacemos un diente de sierra invertido, se produce el mismo efecto, pero para el otro lado. Te invito a que explores las modulaciones de frecuencia y todas las modulaciones también vistas antes en los otros modos, porque de verdad le abren otra puerta completamente distinta a la creación de parches dentro de Lumen. Bueno, y con esto concluimos la introducción a la síntesis de video con Lumen. Hicimos un recorrido por la interfaz de Lumen y sus distintos paneles. También comprendimos el funcionamiento de los osciladores en cuanto al tipo de señal que estos pueden generar, cómo están interconectados dentro del sintetizador y cómo se logra la emulación de la síntesis de video analógica y sus tipos de patrones a través de la mezcla de oscilador y pantalla. Trabajamos con señales externas y finalmente hicimos un recorrido detallado por todas las maneras en que el Lumen nos permite modular sus osciladores para producir distintos tipos de efectos y resultados. Consideramos que esto es más que suficiente para lograr un dominio de los fundamentos del funcionamiento del Lumen que permita comenzar un camino de experimentación artística con las herramientas y el conocimiento apropiado. Así que felicitaciones. Deja un comentario acá abajo si te gustaría que hiciéramos una guía con los elementos más avanzados de Lumen, como la sección de efectos, y que incluya además el trabajo avanzado en el Patch Panel para explorar las características semimodulares de este poderoso sintetizador. Interesante, ¿cierto? Mi nombre es René, también conocido como Bahía Conejo, y me despido. Saludos.